Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar, la predicación ya le he titulado El actuar soberano de Dios. El actuar soberano de Dios. El actuar soberano de Dios. Póngase de pie y haga esta declaración de fe junto conmigo. ¿Está listo? Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Por ella sé que soy creación de Dios y que Él es el único Dios verdadero. Dios que tiene su trono en los cielos. Él es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. En Él está la vida. Todo por Él fue creado. Y todas las cosas se sustentan por su poder. He decidido que Él sea mi Señor. Por fe, sé que Él me ha tomado como su hijo. Por lo tanto, si Él es Señor y Dios en mi vida, cada día aprenderé a temerle. Y si es Padre, aprendo a honrarle, reconociéndolo y exaltando su nombre, obedeciendo sus mandamientos y honrándolo con mis bienes y primicias. Porque aunque fui creado a su imagen y semejanza, no soy igual a Él. Declaro que Él me ama y lo honraré como Padre, temiéndole siempre como Dios. Amén. 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 Puede sentarse, iglesia. Hablemos del actuar soberano de Dios. Si decimos que conocemos a Dios y en especial a Dios Padre, entendemos y creemos lo siguiente: Dios es espíritu y no hombre. Él es rey y no siervo. La humanidad es creación de Él y sobre todo, Él es soberano, omnisciente, omnipresente y aún todopoderoso. Por tanto, ante su voz tiembla la tierra. Vamos a partir de lo que las Escrituras dicen de Él. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45. El tema que hoy estamos compartiendo es el actuar soberano de Dios. El actuar soberano de Dios. Isaías 45, versículo 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay Dios, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Repita conmigo: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Ningún otro fuera de mí. Versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios y no hay más. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Y todos los que contra él se enojan serán avergonzados. Muchos creyentes, mi hermano, desconocen la palabra. Y tristemente tengo que decirles lo siguiente: por escuchar a predicadores que no han fundamentado por la premura del tiempo su enseñanza en la doctrina de Dios, que es la Biblia. La Biblia completa, y se encierran en vanos y peligrosos razonamientos que los llevan a contender con Dios. Aquel que ha sido llamado a pastor no es llamado a pastor cuando ya tiene una preparación, sino que en su corazón recibe un llamado para ser pastor. Pero cuando recibe ese llamado no está preparado. Él necesita, recibiendo el llamado, prepararse para ser pastor. El príncipe de los pastores se llama Jesús. Y la Biblia dice en la profecía que viene en el libro de Isaías, cuando habla que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 14, dice que él será alimentado con leche, con mantequilla, y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y a tomar lo bueno. Dice: qué tremendo. Hay gente que conoce al Señor y siente un vivo deseo de servir al Señor, y se arranca como el borras a predicar. La premura, el apremio de buscar, el llevar un mensaje de salvación y de tomar una responsabilidad, a veces lo hace en base más a emoción y sentimientos que a lo que la palabra dice. Y la palabra dice que cuando alguien desea servir al Señor, Pablo exhorta a Timoteo: busca gente que no sean neófitos. Y no quiere decir que no sean ignorantes, no quiere decir gente que no sea nueva, porque se pueden enredar en el lazo del diablo y llevar un mensaje equivocado. Y lamentablemente, mis hermanos, muchos por la premura han empezado a predicar sin ser enseñados, y no parten de un principio básico, que el principio de la sabiduría comienza con el temor a Dios. Hacen las cosas sin temer de Dios. Alguien le dio una palabra y le dijo: el Señor me dice que te ha escogido y te va a enviar a las naciones para que prediques en todo el mundo. Oh, qué cosa tan sesuda. Mateo capítulo 28 dice:
he aquí toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y a todas las naciones y predicar el evangelio, enseñándole todas las cosas que les he mandado, que guarden mis mandamientos. Oiga, ¿no necesita ser usted un gran profeta y con una gran revelación para saber eso? El que conoce la palabra de Dios sabe que esa es su obligación. Id por todo el mundo y prediquen el evangelio, dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. La profecía más segura está en la palabra de Dios. Yo no descarto las profecías, mi hermano, pero tenemos que partir de un principio de que si usted quiere tener fe, va a tener que aprender a escuchar la voz de Dios. La fe viene por el oír. Le voy a poner un agregado que es necesario: a Dios. La fe viene por el oír a Dios, y el oír a Dios por conocer la palabra de Dios. Hay gente que tiene necesidad de ser instruida. Hay gente que tiene la necesidad de guardar su salvación como algo, un tesoro precioso, y se acercan a las congregaciones y buscan de las congregaciones el mensaje del pastor, que es la mantequilla que habla la palabra de Dios. Pero muchas veces hay la necesidad y hay gente que se prepara muy poquito. Y empieza la duda y empieza. A mí me pregunta alguien que viene del instituto: oiga, pastor, es que escuché a un pastor allá en el internet, o lo esto y lo otro, que sucede esto y sucede el otro. Yo lo que les contesto es: ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es lo que usted tiene que encontrar. Y la Biblia dice que nosotros no debemos de envolvernos en vanos razonamientos. Y el primer vano razonamiento nos hace cuestionar la santidad de Dios. Por eso, cuando Jesús enseñó a orar, les dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre tenga la santidad debida a tu inmenso poder, a tu inmensa sabiduría y a tu inmensa omnipresencia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Claro, Dios es nuestro Padre, pero un Padre correcto. Hoy muchos padres, porque ven la televisión o escuchan a alguien que jamás ha sido padre, le dicen: es que el padre tiene que ser tu amigo. Tu padre es tu padre, sencillo. No es tu amigo, es tu padre. Que lleven una relación amorosa, amigable, amistosa, no significa que deje de ser tu padre. Y la Escritura nos enseña lo siguiente: el padre que ama a su hijo lo disciplina, y el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Hace un rato lo dijo la pastora.
Hay padres que dicen que aman a su hijo porque lo abrazan, porque lo besan, porque le dicen muchas cosas, pero nunca corrigen su camino. Lo están aborreciendo. Padre tiene que decir las cosas que se deben de decir como padre. Y Dios así es. Dios es Dios antes que Padre de nosotros. Y si es Dios, nosotros tenemos que aprender a temerle. Jesús dijo lo siguiente: no teman al que puede matar su cuerpo. Y hasta ahí llega. Teman al que puede matar su cuerpo y su alma echar al infierno. A ese temed. ¿A Dios? ¿O es que Dios es amor? Claro que es amor. Porque nos ama, Él desea que las cosas que nosotros tengamos sean las mejores. Usted no se preocupe. Jeremías 29, 11, 12 y 13, así habla el Señor, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles a ustedes el fin que ustedes esperan. Porque ustedes, el día que lo obtengan, me buscarán y me hallarán, porque lo harán de todo corazón. Si yo le digo a un niño: ¿te gusta ir a la escuela? La mayoría van a decir: me gusta ir al recreo, pero no me gustan las clases. ¿Ok? Y los padres tienen que ponerse enérgicos y decirles: tienes que ir a la escuela, porque el padre ve más allá de lo que ve el niño en ese momento. El padre ve bendición, prosperidad y seguridad de sus hijos. Toda disciplina nos molesta, pero es correcta. ¿Ok? Ahora, hay muchos predicadores que saben los que escucharon de un mensaje por 1, 2 años o 3 años. Y entonces repiten tradiciones o errores que tenía el otro pastor sin cotejarlos con la palabra de Dios. Una vez me puse a ver de esas cosas que replican en el internet y venía una burla de un pseudo cristiano que pone una caricatura y se acerca el pseudo cristiano con el papá que está leyendo el periódico y dice: amadísimo padre, vengo delante de su presencia a pedir su misericordia y su favor para que me pueda dar dinero para yo ir al cine. Y luego dice: no debes hacer eso. Él es tu padre. Tú ve y dile: papá, dame para el cine. Yo le digo: ¿es lo correcto? No me conteste, porque Dios dice que es nuestro Padre, ¿sí o no? El Padre sabe dar buenas cosas, pero Él es Dios. Nunca David, siendo un hombre conformado al corazón de Dios, pensó que Dios era su sirviente. Y cuando lee los salmos, siempre habla de la grandeza de Dios, de su inmenso poder. Y en cada oportunidad que tenía David, lo exaltaba. Para los que estaban alrededor aprendieran a temer a Dios. A veces yo he escuchado, precisamente porque te llega esa situación, cristianos, yo espero que sean cristianos, que dicen: ahora sí, esta mañana acorralé a Dios y le dije: Señor, si tú no me sacas del problema por el que he estado orando casi toda esta semana,
Ya verás la decisión que voy a tomar. Y yo digo, ¿qué decisión? ¿De irte al infierno? Porque es la única otra decisión que puedes tomar. El que no entra por la puerta estrecha, el que no entra por el camino que es nuestro Señor Jesucristo, el que no entra temiendo a Dios, pues es el único camino que le falta. ¿Ok? ¿Con qué amenazas a Dios? ¿Con irte al infierno? ¿Con no buscarlo? ¿Con no estar obedeciendo sus mandamientos? Job capítulo 38. Job estaba sufriendo una situación de la cual a lo mejor usted puede estar pasando, una situación grave, una enfermedad que ya se ha prolongado más allá de lo que esperaba y que lo que usted creía que podía soportar, o a lo mejor de un conflicto que tiene en sus relaciones con su familia, con su pareja, etcétera, etcétera, o de un problema económico que ya le ha superado, que ya tiene años de que no se arregla. Y entonces Job dijo, pues que venga Dios, que se pare delante de mí y que me diga por qué envió esas cosas a mi vida, que me compruebe si yo hice algo incorrecto, que si yo le fallé alguna vez, que me dé cuentas para acabar pronto, que me dé cuentas de por qué hace tal o cual cosa. ¿Por qué me quitó a mis hijos? ¿Por qué me quitó las posesiones? ¿Por qué me trajo esta enfermedad? Job 38. Y después de mucho, de 37 capítulos de esos cuestionamientos, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y hasta ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellos los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestiduras, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo eso. ¿Quieres contender conmigo?, le dice Dios. Pero para que contiendas conmigo, tú tienes que tener algo con qué contender conmigo, algo de sabiduría, algo de entendimiento. Váyase a Job 40, porque de ahí en adelante, terminando el 38 y el 39, Dios le pone muchos ejemplos que Job ignora. Versículo 1, Job 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, léalo conmigo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente?
El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entendió que la inmensa sabiduría de Dios le daba a él la autoridad de actuar soberanamente, sin pedir opinión a nadie, sin pedir consejo a nadie. Dios sabe por qué hace las cosas. En nosotros está conocer lo que Dios desea para nosotros, pero no de decirle el tiempo en que nosotros queremos que las cosas sucedan, en esperar que Dios nos conteste y nos diga de la manera en que nosotros le pedimos que haga las cosas. Nuestro error comienza cuando partimos de tratar de entender a Dios como si fuera como uno de nosotros, falible, imperfecto, intemperante y motivado muchas veces por sentimientos y no por fe. Motivado por sentimientos, por emociones y no por fe. La fe y el entendimiento de la verdad, la Biblia es la verdad, nos mueve a ser sabios para vivir bajo el principio de que la sabiduría comienza a partir del temor a Dios. Y dado que es a partir de nuestro nuevo nacimiento que ahora somos hijos y parte de la familia de Dios, pues hagámoslo conducente en lo que respecta a una correcta relación hijo y padre. El que es buen padre sabe lo que le tiene que dar a su hijo. Sabe que hay cosas que le tiene que negar. Sabe que hay cosas que le tiene que dar, pero que las tiene que postergar hasta que el hijo tenga la madurez para tenerlas. El padre sabe a veces cuando su hijo empieza a ir a la universidad que necesita moverse en un carro. Pero el padre que es sabio dice: mi hijo no es lo suficientemente maduro. No puedo darle un carro que sea para él un arma para matar a otra persona o para infligirse daño a sí mismo. Así es Dios. Dios ve el tiempo en que nosotros estamos o debemos estar preparados para recibir lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios no se niega a darte lo que tú le estás pidiendo. Él sabe el tiempo en que tiene que dártelo. Dios le prometió a Abraham descendencia, ¿sí o no? Y Dios vio el corazón de Abraham y le dijo: Abraham, no solamente es para que tenga un hijo, Abraham es para que tenga una nación poderosa. Abraham no es solamente para que sus hijos se acuerden de su nombre. Abraham es un hombre que tiene que ser recordado por todas las generaciones. Y Dios le hizo una promesa a Abraham cuando salió de su casa y de su parentela. Le dijo: haré de tu descendencia una nación grande y poderosa, que si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. ¿Se lo dio inmediatamente? No. Era Abraham de 75 años cuando salió de su casa, y era Abraham un hombre de casi 100 años cuando Dios confirmó la promesa trayendo la preñez de Sara. ¿Cuántos en la iglesia de hoy día se sienten desesperados
porque han pasado 7 días y Dios no ha contestado su petición. Ya dudan de que Dios va a contestar. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero las sazones y el tiempo solamente está en la potestad de Él, porque Él es Dios y su manera de actuar es soberana. Nada le interfiere a Él. Nada le va a decir cómo tiene que hacer las cosas. Él sabe cómo hacerlas y el tiempo de Dios es perfecto. La forma en que Dios hace las cosas es perfectas. Hace un rato escuché a la hermana testificar. Yo le voy a agregar unas palabras que dice Romanos 8:28. Y para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. El propósito principal para con Abraham era crear el nivel de fe que Dios esperaba en sus hijos. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, y Abraham no le dijo: bueno, por eso me voy a salir de mi casa y mi parentela, ¿y con qué me vas a sustentar a donde yo voy? Y si me encuentro gente hostil, ¿qué vas a hacer tú para que esa gente hostil no me mate? Y si llega de repente una sequía o una hambruna, ¿cuál va a ser mi provisión? ¿O de dónde tendré que yo correr para encontrar la provisión? Dame todos los planes, el plan A, B, C, D, E, F, G, hasta el plan 27, hasta el plan Z. No le dijo eso. Si Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, Abraham, ¿qué hizo? Salió de su casa y de su parentela, porque entendió que él era Dios, que no era igual que él, que Dios era todo sabiduría, omnisciente, que estaba en todo lugar y que tenía todo el poder para cambiar clima, para cambiar circunstancia, para levantarse como una barrera con sus enemigos. Diciendo para la palabra: Jehová es mi escudo y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice David. Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque 10,000 gentes pusieren sitio contra mí, yo estaré confiado. ¿Por qué David podía hacer eso? ¿Por qué podía enfrentar al león? ¿Por qué podía enfrentar al oso? ¿Por qué pudo enfrentar al gigante? Porque él no creía que Dios era igual al pastor, falible, imperfecto, intemperante, llevado a veces por las emociones. No, él sabía que tenía detrás de él un soporte que era un Dios todopoderoso y al cual él había aprendido a temerle. Por eso cuando ve que el ejército de Israel estaba atemorizado, dice: no es posible que ustedes, que son el escuadrón, el ejército del Dios todopoderoso, estén aquí acobardados. Dios está con ustedes, Dios está por nosotros. Si Dios con nosotros, ¿cuál era el problema? Que muchas veces lo que inundaba el corazón del pueblo de Israel era la incredulidad, la falta de fe, la falta de temor en Dios. Y tenían temor del gigante, pero no tenían temor de Dios, porque dejaban que el gigante avergonzara a Dios. Malaquías capítulo 1. El hijo, versículo 6, honra al padre y el siervo
a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, y no le dice a cualquier gente, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Padre tiene que recibir honra. Honra es reconocimiento y exaltación a su nombre, obediencia. Y honra con lo que nosotros obtenemos. El temor es saber que Dios puede dar una orden y en esa orden podemos nosotros ir envueltos. Hay dos cosas que ignoramos porque nuestros ojos no ven y las cuales les sirven de comparación. Hablando de nuestra ignorancia sobre la manera en que actúa Dios en nuestra vida y lo que está a nuestro alrededor. Hay un predicador que es el más conocido por los siglos. Ese predicador se llama Salomón, el hombre más sabio que haya existido antes de Jesús, antes de que Jesús tomara la naturaleza humana. El nombre de él era Salomón, él era rey sobre Israel, y era un hombre muy sabio. Y él escribió en el libro del predicador, en el capítulo 11, predicador es Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Usted puede ver que el viento está moviendo las hojas o inclinando los árboles o moviendo las cortinas, pero usted no sabe si a 10 kilómetros o a 5 kilómetros está en la misma posición o está en otra posición, porque no lo ve. Usted no ve el viento, lo siente, lo percibe. Usted puede percibir en ese momento cómo los Kleenex se están moviendo, pero no sabe cómo está la circulación porque no lo puede ver. Nosotros podemos ver que una persona está embarazada, pero nuestros ojos no pueden percibir cómo están creciendo los ojos del feto, los huesos del feto que está creándose dentro del vientre de esa mujer, porque tenemos muy poco alcance. Sin embargo, Dios sí sabe cómo está. Dios sabe de dónde viene el viento. Dios es capaz de aplacar el viento. Dios es capaz de cambiar la dirección del viento. Dios es capaz de intensificar la velocidad del viento. Dios es capaz de que el viento no sople. Muchas veces nosotros, ¿cuántos se han preguntado por qué una persona está pasando una situación, está pasando otra situación y luego nos adelantamos a emitir un juicio y decimos, es que esa persona abrió una puerta al diablo porque está en pecado? Y tal vez sea la verdad. Pero Jesús nos hizo que nos pusiéramos a dudar. Cuando llega un sordo y mudo y Jesús lo sana y le dicen los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no, ni uno ni otro. Así lo quiso Dios. Y yo voy a aprovechar el momento para que Dios sea exaltado. Tú no sabes. Lo sabes para tu vida. Tú sabes que si abres puertas,
pues la consecuencia del pecado es muerte, la consecuencia del pecado se paga. El ejemplo más tremendo es David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, como muchos hombres que están aquí. Pero David de repente le cayó su debilidad y pecó y asesinó a un hombre, y antes de asesinarlo cometió adulterio, y después de cometer adulterio embarazó a una mujer que no debía embarazarla. No era su mujer. Todo pecado tiene una consecuencia. Eso no se libra a nadie, ni David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucedió? Pues el hijo que procreó con Betsabé muere. ¿Ok? Porque la paga del pecado. ¿Ok? Y el mandamiento dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Eso es algo. Pero de que usted sepa de que así va a suceder con una persona, no lo sabe, porque Dios es soberano. Por eso Jesús pone el ejemplo de los últimos serán los primeros y los primeros serán postreros, porque pone el ejemplo de los trabajadores de la última hora, ¿verdad? Que a uno los contrata a las 8 de la mañana, a otros a las 10, y a la hora de que tiene que pagar al que trabajó una hora le pagan lo mismo que al que trabajó las 8. Y lo cuestionan y le dicen: Señor, yo trabajé 8 horas y él trabajó una sola. Y el Señor dice: pues no es mi dinero. A ti te ofrecí pagarte tanto por este día, ¿te lo estoy pagando? Sí. Luego, ¿qué cuestionas? Yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy soberano. Ok. Retomando el hecho de las enseñanzas dadas al autor sin fundamento, nos lleva a entender nuestro lugar y el lugar de Dios sobre la creación y actuamos de la manera, y cómo actuamos de la manera invertida con Él. O sea, nosotros no podemos ser como Job y tratar de manipular a Dios. Debemos ser como Jesús y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Y haciendo la voluntad de Dios, sabemos que tendremos bendición. ¿Ok? Tampoco debemos hacernos psicólogos, teólogos, pensar que por algo que nos está sucediendo es porque Dios vio lo que hicimos el día pasado o el día antepasado y eso trajo una consecuencia. No sabemos. Ni usted sabe lo que le está pasando a su hermano. Es un trato de Dios con su hermano. Usted tiene que orar. ¿Ok? La fe es el principio de caminar con Dios, no por vista. Se tiene que caminar con Dios porque le cree a Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como próspera tu alma. Tercera carta de Juan, versículo 2. Entonces, si eso es el deseo de Dios, yo tengo que creerlo. Jeremías 29, 11, 12 y 13, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que ustedes esperan, porque entonces me buscarán cuando lo hayan recibido y me hallarán, porque lo harán de todo corazón. Ese es el corazón, eso es lo que usted conoce en la palabra. Yo lo voy a creer. Si en el camino encuentro tropiezos, dice la palabra de Dios: tened por sumo gozo cuando se encuentren pasando por diversas tribulaciones, entendiendo que esa tribulación le va a provocar en ustedes paciencia, que les va a dar esperanza, la esperanza que va a fortalecer su fe. Dice el Señor: diga el débil, fuerte soy, pero también diga el fuerte, débil soy, porque Jehová se hace poderoso en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque así es. A veces decimos que somos débiles y el Señor nos reprende y nos dice: no eres débil, eres fuerte. Ay, Señor, es que no sabía, tú ya me estás confundiendo. Pues te va a confundir Dios, porque la manera de actuar de Dios es sobre todas las cosas
de un Dios soberano. Amén. Yo he escuchado también la manera de orar a algunas personas y lo hacen a veces también porque no conocen la palabra. Dios nos llama a ordenar a las montañas que trastornan nuestra vida, que se aparten y se echen en el mar, ¿sí o no? Pero no a ordenarle a Dios que haga nuestro trabajo. Eso es algo que a Dios le irrita. ¿Ok? Si tuvieses fe, dice Jesús, del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: muévete, desarráigate y échate en el mar, y la montaña lo hará, ¿sí o no? Pero ¿sabe lo que hacemos? En vez de decirle: montaña, desarráigate y échate fuera en el mar, ¿qué le decimos? Señor, en el nombre de Jesús te ordenamos que muevas la montaña. 90% de los cristianos piensan que Dios es su sirviente y le están ordenando: Señor, sana a este enfermo. Señor, pues no les dije que en mi nombre echarían fuera demonios, que impondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarían. No soy su sirviente, soy su Dios. Jesús nunca le gritó al Padre. Cuando estaba Lázaro en la cueva, ¿qué dijo? Lázaro, sal fuera. Y él le dijo: Padre, yo sé que siempre me has escuchado. Estoy orando así porque sé que tú me concedes lo que yo te pido. Pero él hablaba con su padre con respeto, pidiéndole, clamándole, buscando el favor de Dios. No, Dios, tú eres mi sirviente. Porque en los negocios de mi padre, decía Jesús, me conviene estar. Porque yo hago lo que mi padre me ordenó que hiciera. Jesús le hablaba a la enfermedad. Jesús le hablaba al demonio. Jesús reprendía a los demonios. Jesús reprendía la tormenta. Jesús le daba instrucciones a los apóstoles: tiren la red a la derecha. ¿No le ordenaba al Padre que hiciera las cosas? Porque Dios es Dios antes que ser Padre para con nosotros. ¿Me está entendiendo? Dios nos llama a ordenar a las montañas que trastornan nuestra vida que se aparten y se echen en el mar, pero no a ordenarle a Dios que haga nuestro trabajo. Somos siervos y Él es nuestro Señor, pero sobre todo Él es Dios. Él es Dios. Padre, tú tienes que darme. Yo soy tu hijo. Tienes que darme. Tienes que sacarme de este problema. Tienes que sacarme de esta enfermedad. Óigame. Nos asombramos. ¿Se asombra de lo que le digo? No, no se asombra, es lo que he escuchado toda mi vida. Y me entra algo así que se me arruga el corazón. Digo, ¿cómo pueden hablarle así a un Dios? No le temen. No le tienen temor. El principio de ser sabios es temerle a Dios. Somos siervos. Señor, ocúpate de mi negocio. Tú me lo prometiste. Yo reclamo las promesas de la Biblia. Yo reclamo todo lo que me has dicho. Espéreme, es así. Dígale a su trabajo: ponte en el orden de Dios y sujétate a Él.
¿Me está entendiendo o no? Principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Ok? Él sabe las formas que utilizará y el tiempo en que nos responderá. Al final de cuentas, Él es Dios. Aprenda usted a convivir con Dios. En nosotros está el pedirle y esperar confiadamente en que Él y en sus formas de Él, en el tiempo de Él, se hará su voluntad. ¿Sí o no? Dios es Dios. Salmo 96 dice: venid, aclamemos, alabemos al Señor. Luego sigue diciendo: adoremos a nuestro Dios. Postrémonos, arrodillémonos, adoremos al Señor. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hizo el pueblo de Israel en Meriba. ¿Qué le molestó a Dios? Que todo le reclamaban. No sabía confiar en Él. Dios hoy quiere que usted aprenda a confiar en Él. Que cuando usted hable, o declare el Salmo 23, o el Salmo 91, o el Salmo 27, o el Salmo 22, o el Salmo 20, que son los más socorridos, o el 34, se acuerde del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la asamblea de los santos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los pecadores o de los malos perecerá. Amén. Medite en la palabra de Dios. Aprenda a temer a Dios. Aprenda a escucharla y estar quieto, dice la palabra, y estad quieto. Sabed que yo soy Dios y que fuera de mí no hay más. Aprenda que Dios tiene buenos planes para usted, planes maravillosos para usted y para mí, pero es en su tiempo. Es en la forma que Él lo desea dar. Algunos de nosotros, por duros, a veces tenemos que ser pasados por un crisol para que la fe, que para Dios es más valiosa que el oro y la plata, se pruebe como se prueba el oro y la plata. Para que en medio de la prueba nosotros nos hallemos dando alabanza a Dios, porque Dios es Dios y Dios es soberano y Él decide cómo hace las cosas, pero al final de todo yo sé que Él hará cosas buenas en mi vida, porque Él lo ha dicho y dice la palabra de Dios y no cambiará. Amén. Póngase de pie. Miguel, yo te voy a pedir que nos dirijas un momento. Hoy es un tiempo de reconciliación con Dios. Es un tiempo de retomar cosas buenas que tiene Dios. Yo no vine aquí a aterrorizarlo y a que usted tuviera terror de Dios. Vine aquí a hablarle de sabiduría. Vine a hablarle de que usted puede confiar en Dios, pero que usted tiene que saber esperar en Dios. Vine a hablarle
de cómo dice la palabra de Dios que usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que reconocerlo como Dios primeramente. No se ha igualado. Dios es Dios. Con Jesús tal vez puede usted tener un poquito más intimidad, pero con el Padre tiene que ser obediente, respetuoso, temeroso. Y con el Espíritu Santo, pues bueno, Él está siempre con usted. Él le conoce su lenguaje. Pero hay maneras en que nosotros podemos engrandecer el nombre de Dios. Si usted desea oración porque esté pasando en alguna dificultad,